Houston, estamos listos para aterrizar fuera. Copiado y entendido, listo para aterrizar a 914 metros. El 20 de julio de 1969, los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros hombres en llegar a la Luna. Es un pequeño paso para un hombre, pero un salto enorme para la humanidad. Como si fueran alienígenas visitantes de otro planeta. Había sido cosa de ciencia ficción, pero ahora todo lo imaginable parecía posible. Si los humanos pueden cruzar los cielos e ir a otros planetas, ¿por qué seres de otros planetas no pueden visitar la Tierra? En medio de una ola de avistamientos modernos, surgió una nueva teoría. En la antigüedad, los alienígenas visitaban la Tierra y eran considerados dioses. Pero si eso fuera cierto, ¿no existirían pruebas? Quizás las hubo. Lo único que debemos hacer es abrir los ojos y la imaginación. Las pruebas quizás estén por todo nuestro alrededor. En mayo de 2008, una proclama asombrosa fue hecha por el Vaticano. Por primera vez en sus 2000 años de historia, la Iglesia Católica reconoció la posibilidad de que vida inteligente podría existir en otros planetas y que creer en extraterrestres no contradecía a la fe en Dios. Eso, desde luego, significa que estamos entrando en una era en la que el universo se empieza a concebir en maneras distintas a como se vio en el pasado. Y si para nosotros es una realidad, ¿por qué no pudo ser posible para otros seres del universo visitar nuestro planeta y, quizás, guiar culturas en tiempos antiguos? Pero, ¿qué fue lo que provocó este repentino cambio en el pensamiento religioso? ¿Es posible que la Iglesia haya sido influenciada por los descubrimientos científicos más recientes? Se puede argumentar que, de hecho, estamos reemplazando los ángeles de hace 2000 años con ángeles de alta tecnología, y que tenemos una necesidad profunda de sentir que no estamos solos en el universo. Como somos científicos, nos da vergüenza llamarles ángeles porque hemos dejado de creer en cosas supersticiosas. Sin embargo, seguimos creyendo en alienígenas de otros planetas. En 2002, la nave espacial Mars Odyssey detectó una enorme reserva de hielo debajo de la superficie marciana. La presencia del hielo y la posibilidad de agua sugería que podría sustentarse o, incluso, generarse vida en otro planeta. Después de décadas de naves espaciales en órbita y exploradores robóticos, la idea de enviar hombres al espacio, a Marte o más allá, activó la imaginación y volvió a poner sobre el tapete la noción de que humanos y alienígenas ya se han cruzado antes. En 1968, un año antes del vuelo épico de Neil Armstrong, se publicó un libro que cambió para siempre la manera en que muchos en las comunidades científicas, religiosas y creativas verían su planeta natal. Escrito por el autor suizo Erich von Däniken, Recuerdos del futuro, intentó probar que exploradores extraterrestres visitaron la Tierra hace miles de años. Durante mi juventud recibí una estricta educación católica en un internado. Debíamos hacer traducciones de partes de la Biblia, del griego al latín y del latín al alemán. Por ejemplo, el primer libro de Moisés dice que antes de que el Señor descendiera en la montaña sagrada, a Moisés se le ordenó construir una puerta alrededor de la montaña, porque de lo contrario hubieran herido a los israelitas. Quedé impactado. Dije, eso es imposible. Mi Dios nunca usaría una puerta para protegerse a sí mismo o para proteger a Israel. ¿De qué están hablando? Y allí empezó mi trabajo. Empecé a leer cientos de páginas desde el inicio de las religiones, de cada mitología. Siempre es la misma historia. Claro que con distintos nombres, con héroes distintos. Alguien desciende del cielo hacia los humanos.
Nuestros antepasados no podían entenderlo y creían que eran dioses. Yo estaba impactado y me empecé a cuestionar si los primeros humanos pudieron ser influenciados por los extraterrestres y no por dioses. Pero, ¿dónde estaban las pruebas? Uno empieza a buscar al menos un indicio, y eso es lo que llevo haciendo hace 45 años. Tenemos evidencia pictórica, tenemos objetos arqueológicos y además lo que ha salido de la literatura antigua, cientos de indicios que no se pueden seguir negando. Eso significa que necesitamos nuevas explicaciones sobre los orígenes humanos, que quizás no estemos solos en el universo y que seres con forma humana de otros planetas vinieron al nuestro desde distintos lugares del cosmos. A mí me parece una buena idea y es posible. Realmente entusiasmó a la gente. Era una manera nueva de mirar el pasado, fijándonos en las civilizaciones antiguas. Esto le dio un giro importante al asunto en esta era espacial moderna. Recuerdos del futuro causó sensación, inspiró, y no de manera insignificante por parte del público, libros como Dune, de Frank Herbert, programas de televisión como Viaje a las Estrellas y películas futuristas como 2001, Odisea del Espacio. Era el momento preciso, porque todo el mundo hablaba de posibles viajes espaciales, de la posibilidad de extraterrestres. Así que fue maravilloso que todo confluyera, pero no fue planeado. Me acusaron de haber aprovechado el momento, de que todo fue calculado. Pero nada estuvo calculado, no fue cronometrado, porque he estado escribiendo esta historia desde que era niño. Desde que fuera publicado por primera vez, el libro de von Däniken ha tenido más de 40 ediciones y se puede leer en más de 30 idiomas. Pero Recuerdos del Futuro fue un bestseller que estuvo a punto de no ser publicado. Le envié el manuscrito a 20 editoriales alemanas. A ninguna le interesó. Me devolvieron el manuscrito 20 veces. Decían, no es profesional, no nos interesa y otras cosas. Después de que un periódico suizo publicara extractos del libro semanalmente, más de 10.000 copias del libro se vendieron antes de salir al mercado. Fue un bestseller avasallador. Empezó primero en Suiza, después pasó a Alemania y por último al resto del mundo. Tuvieron que imprimirlo e imprimirlo muchísimas veces. Fue algo increíble. En 1970, un documental de largometraje fue estrenado en el cine, a lo que siguió la venta masiva de una docena de libros y legiones enteras de admiradores y seguidores. Recuerdos del Futuro fue inmensamente influyente. De cierto modo le hablaba a la gente que quería creer. Cuando yo era chico, Recuerdos del Futuro fue uno de los primeros libros que leí. Me lo devoré y lo digerí, no me cansaba de él. Me enamoré del libro porque realmente me abrió la mente a todo tipo de preguntas. Von Däniken fue capaz de señalar muchas anomalías en la historia que los arqueólogos convencionales no han podido resolver bien. Tenía la idea revolucionaria de que los dioses del espacio exterior vinieron a este planeta a ayudar a crear la civilización. Cuando leí por primera vez Recuerdos del Futuro, no podía soltar el libro, porque me respondió muchas preguntas y contenía una combinación perfecta entre arqueología y aventura. Era una manera magnífica de ver el mundo e investigar sobre los misterios antiguos. Verdaderamente me parece que fue el catalizador de lo que la gente como yo hace hoy en día, es decir, habla de misterios, de lo inusual y de lo paranormal. Él labró el camino para que muchos de nosotros hablásemos de estas historias raras. Y esto cada vez va más y más en aumento. La gente quiere respuestas a preguntas que ellos mismos no saben responder. Pero a pesar de la enorme popularidad del libro, o quizás por causa de ella, las teorías de von Däniken fueron abominadas por los científicos y ridiculizadas por los teólogos. Por supuesto que creó una tormenta de controversia. Me atacaron por todos los flancos, especialmente por los diarios científicos. Decían que inventaba cuentos, que era un mentiroso, un fraude, cualquier cosa. No hay una sola evidencia expuesta por von Däniken que no se le pueda atribuir a la ingenuidad humana, a la tecnología o al desarrollo.
No traten de reducir las escrituras sagradas a un libro de ciencias. No traten de reducir las escrituras a una explicación de nuestro mundo moderno actual. No espero que la comunidad científica me acoja, me bese y me diga qué maravilloso trabajo ha hecho usted. Tenemos que vivir con la crítica, eso es normal. Recuerdos del futuro estaba lleno de especulaciones, formulé 238 preguntas, pero nadie se fijó en que eran preguntas. Siempre decían, el señor von Däniken dice, pero yo no afirmaba nada. Hacía preguntas como, ¿sería posible que, en Recuerdos del futuro, dejé muy claro la diferencia entre las especulaciones y los hechos? Pero por más controvertidas que parezcan las teorías de von Däniken, los creyentes apuntan a la evidencia tangible. Por ejemplo, ¿cómo un mapa de cientos de años puede señalar un terreno que apenas ha sido descubierto? Tiendo a pensar que el mapa fue hecho en la época en que la Antártida no tenía hielo, lo cual fue hace millones de años. ¿Y cómo podría saber una civilización antigua implementar la electricidad o incluso construir una computadora? Es el equivalente a encontrar un jet en la tumba del rey Tutankamón. ¿Y para qué fueron hechos esos diseños misteriosos, únicamente divisables desde las grandes alturas? Esos símbolos fueron hechos para seres voladores. No hay otra explicación posible. ¿Es posible que la teoría de von Däniken de que los dioses antiguos eran visitantes extraterrestres se sustente en algún mérito científico serio? La respuesta requiere de una investigación a nivel mundial e incluso a la vista del público. Si seres extraterrestres de otros planetas visitaron la Tierra hace miles de años, ¿cómo se comunicaban con ellos nuestros ancestros? ¿Y no hay ninguna evidencia física del tiempo que han pasado aquí? Una respuesta puede encontrarse en el desierto de Nazca, en Perú. Allí, sobre un árido terreno que se expande por más de 80 kilómetros, incontables figuras geométricas decoran el paisaje. Si uno vuela sobre ese desierto, se ven unas líneas. Esas líneas parecen pistas de aterrizaje que empiezan abruptamente y terminan del mismo modo. La más larga mide 23 kilómetros. Todo muy recto, ni una curva. Increíble. Estas pistas tienen un acabado perfecto. En esa mezcla de líneas grandes y líneas pequeñas, se ven unas figuras gigantes en el terreno. Son figuras de peces, monos, arañas, humanoides, pero de proporciones tan descomunales que solo se pueden distinguir desde el cielo. La gente las construyó, o alguien las construyó, hace cientos de años. Quizá hace miles de años. No se erosionaron porque las condiciones existentes en el altiplano de Perú son tales que no sopla el viento, y por eso no se borran. Pero hay arañas, monos y diferentes dibujos que bien podrían significar hola allá arriba, estamos aquí. Significan algo. Cuando yo era joven y fui por primera vez a Nazca, me di cuenta de que en el suelo había unas líneas de un material blanco. Yo pensaba que era sal. Lo rasgué con las uñas, me lo llevé a la boca. No olía a sal ni olía a nada. Me fui al hotel y lo mezclé con agua caliente y agua fría, pero no pasó nada. Así que le pedí a la Universidad de Dresden que tomaran unas muestras. ¿Qué era aquello? Lo analizaron con un gran microscopio y hallaron vidrio cristalino. No lo entendemos. Estoy convencido de que pasa algo en Nazca, pero aún no sé la respuesta. El próximo paso es la excavación, pero no nos lo permiten porque Nazca es como un lugar sagrado. Nadie puede cambiar nada ni hacer nada.
Varias y debatibles explicaciones sugirieron que las líneas eran usadas como zanjas de irrigación, calendarios astronómicos gigantes o senderos utilizados quizás para la adoración religiosa. Cuando se ve a Nazca desde el aire, parece un aeropuerto. De veras lo parece, porque hay franjas bastante anchas que parecen pistas de aterrizaje interpuestas unas con otras. Además, hay unas líneas rectas largas gigantes que se extienden por muchos kilómetros por valles y montañas. Una vez que te haces a la idea de que algunos humanos crearon eso, te preguntas cuál es la verdadera razón. ¿Sería para mostrarles a los dioses con vehículos aéreos una señal de dónde aterrizar? Porque no se tiene una idea exacta de por qué hubo gente que hizo esto, y pareciera que estaban tratando de dar indicaciones a otros que estaban en el aire, en el espacio o volando alrededor del planeta. Durante la Segunda Guerra Mundial, tropas estadounidenses crearon bases aéreas en remotas islas del Pacífico. Para los nativos de allí que nunca habían visto tecnología avanzada, ver pájaros de metal gigante aterrizando les pareció que los mismos dioses habían convertido la Tierra en una parada interplanetaria. Veían aterrizar esos enormes aviones y lo que veían era algo altamente tecnológico que venía del cielo. No sabían cómo funcionaban esas cosas, pero las veían aterrizar. Lo que más les gustaba de todo era que les traían cosas gratis, venían con mercancía. De pronto, cuando la guerra terminó, esas pistas de aterrizaje quedaron abandonadas y todos se marcharon. Los isleños quedaron perplejos y se decían, vaya, ciertamente era maravilloso cuando esas naves venían del cielo y nos traían carne en salmuera preparada y enlatada. Nos gustaba su carga. Religiones enteras surgieron de esto y muchos sacerdotes afirmaron que habían sido nuestros ancestros fallecidos los que enviaban la mercancía. Por eso empezaron a asistir a las viejas pistas y construyeron réplicas de aviones de madera para que los verdaderos aviones regresaran del cielo y les trajeran la carne enlatada otra vez. En esto se puede ver la analogía de los cultos modernos con escenarios pasados en los que hubo astronautas. Hechos muy parecidos pudieron ocurrir en la antigüedad. Cultos enteros pudieron haberse construido con astronautas de otras eras. Pero geoglifos gigantes no son los únicos misterios alrededor de Nazca. Volé sobre Nazca durante días y me colgué del avión con la cámara para tomar más y más fotografías. Tengo alrededor de 4.000 fotografías de Nazca. Es realmente fascinante. Esta es una de las fotografías que prueban que esta montaña fue aplanada artificialmente, porque cuando se compara con una montaña cercana, la cima es redonda por ambos lados. Aquí es plana. Es absolutamente increíble. Es una de las fotografías más asombrosas que he tomado de Nazca. Lo más asombroso es que las ruinas, los restos de la cima, de la punta de esa montaña han desaparecido. No están en ninguna parte, no están en el valle, ni en ninguna parte de esta región. ¿Qué pasó con eso? Porque todas las montañas alrededor tienen sus cimas intactas ahí. También hay otras montañas tan planas como mesas, con zanjas arriba que parecen pistas. Otra pregunta es, ¿por qué visitantes extraterrestres se sentirían atraídos por el seco desierto de Perú? Digamos, hipotéticamente hablando, que una nave llega aquí al planeta Tierra y quisieran saber rápidamente de qué está compuesto el planeta. Nazca sería el lugar perfecto para visitar, recoger muestras y hacer experimentos. Porque Nazca, aún hoy en día, es una de las áreas del mundo en la que abunda materia prima. Ahí se puede encontrar de todo, oro, uranio, lo que uno quiera. En pocas palabras, es un muestrario del planeta Tierra. Si uno va a Nazca,
puedes saber rápidamente lo que contiene nuestro planeta, por toda la materia prima que allí se concentra en altos volúmenes. ¿Por qué no podemos creer que se trata simplemente de la expresión de un impulso artístico? ¿Cuesta tanto creer que la gente nativa de Perú hubiera querido crear una obra de arte a gran escala? No podemos dejar de pensar que un trabajo de tan gran escala era imposible de crear para pensar que sí fue posible. Decir que las líneas que nazcan son tan increíblemente vastas que solo pueden ser admiradas por alguien que pueda volar es como decir lo mismo de la Gran Muralla China. Sin embargo, la Gran Muralla China tiene un propósito político, un propósito militar. Alguien pudo haber transitado por las líneas de Nazca como un laberinto espiritual simbólico con la forma de un objetivo espiritual totémico, y es posible que tuviera una epifanía de esa experiencia. El hecho de que no entendamos el propósito de las cosas se presta a muchísimas especulaciones. Claro que es posible que la gente de esa época dijera, hagámosle algo a los dioses. Pero, ¿quiénes eran los dioses de esa gente? ¿Descendieron y vivieron con ellos un tiempo? ¿Hicieron esas figuras como una especie de ofrenda hacia ellos? ¿Quién sabe? Nazca y las figuras que hay allí no se perciben desde el suelo. Hay que sobrevolarlas. Las señales están hechas para verse desde arriba. No hay explicación posible. Espero que los arqueólogos tarde o temprano lleguen a la misma conclusión. Pero si los visitantes de otros planetas eran considerados dioses, ¿no existiría un registro escrito de ello? Quizá la respuesta pueda encontrarse frente a nosotros, en uno de los sitios más impactantes de todos. Irónicamente, la firme creencia de Erich von Däniken de que en el pasado la Tierra ha sido visitada por seres de otros planetas es totalmente consistente con su creencia en Dios y en la Biblia. Todo es cuestión de interpretación. Quiero que quede claro que yo era un asiduo creyente en Dios. Por cierto, todavía sigo creyendo en Dios. Nunca perdí a mi Dios. Pero para un hombre joven, mi Dios tenía que ser todopoderoso. Mi Dios jamás necesitaría un vehículo para moverse por ahí, ni un vehículo para ir del punto A al punto B. En lo que los cristianos conocen como el Viejo Testamento, hay de hecho cientos de referencias a Dios visitando la tierra con los ángeles. Algunas veces esas visitas estuvieron acompañadas de ruidos estrepitosos, nubes y columnas de humo. En el libro de Ezequiel, por ejemplo, el profeta alega que presenció una visita de seres celestiales que bajaron de los cielos a bordo de una máquina voladora fantástica. En lo que a von Däniken respecta, se trata de la descripción de un avistamiento de alienígenas. Eso es increíble. Ezequiel no solo describe lo que ve, sino que describe lo que oye. Describe toda la situación como la magnificencia de Dios. El profeta también detalla muchas criaturas aladas de 4 caras, muy parecidas a los humanos, que viajaban en vehículos destellantes y provistos de ruedas. Entre los esplendores de Dios había algo similar a un trono, y en el trono había un ser sentado que parecía humano con ropas brillantes. Debajo de eso, vio algunos vehículos, vio alas. Describe el ruido de las alas. Compara el ruido de las alas con el estruendo de una catarata. Ezequiel vio una rueda dentro de una rueda, lo cual parece de más alta tecnología que sobrenatural. No se puede suponer que la gente de hace 3000 años podía entender la diferencia entre lo sobrenatural y la alta tecnología.
Pero, ¿qué tal si hubiera algo más sobre las visiones celestiales de Ezequiel que las simples apreciaciones imaginativas de un hombre de religión? ¿Qué tal si tienen un fundamento científico? Una vez tuve la oportunidad de conocer, pasar tiempo y viajar con un caballero llamado Joseph Blumrich. Era un ingeniero en jefe de alta categoría en la NASA. Trabajó en la expedición Mariner a Marte. Además, estuvo a cargo del tren de aterrizaje para la nave Mariner. Él mismo me dijo que la idea del diseño usado para la nave Mariner, que aterrizó en Marte, le vino por leer un texto bíblico en el que se habla de ruedas dentro de ruedas. He aquí otro ejemplo de alguien con curiosidad que concibe ideas de ese estilo. Otra figura bíblica que sigue fascinando a von Däniken es el de Enoch. Enoch no es parte de la Biblia. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se encuentra quizás una sola línea sobre Enoch, nada más. Pero entre los textos apócrifos, sí lo conocen. Hay volúmenes y volúmenes. Ahí hay un libro de Enoch. Él fue el primer personaje de la antigüedad que empezó a escribir en primera persona. Yo hice, yo oí, yo estuve ahí. En uno de los textos antiguos, se dice que este tatarabuelo de Noé fue secuestrado por Dios por 300 años. Fue llevado a los cielos. Ahí conoció al Altísimo, al que llamaban el Altísimo. En términos religiosos lo llamaban Dios. Conoció al Altísimo y éste le dijo a sus sirvientes: enséñenle nuestro idioma a este joven y después enséñenle a escribir. Así que escribió un libro. Desde luego que conocía a todos esos seres por su nombre y los llamaba por su nombre. Conocía su profesión. Sabía cuál de todos esos extraterrestres era el astrónomo. Así que Enoch es la única y la primera persona que hace miles de años documentó cientos de los nombres de los extraterrestres y nos dijo algunas de sus profesiones. ¿Cómo es esto posible? Tenemos un testigo del que nadie habla. Esto me dejó muy confundido. Este es el argumento que los seguidores de von Däniken esgrimirían. ¿Por qué es tan absurdo que los alienígenas vengan si es completamente aceptable que Dios intervenga en la historia de la humanidad? La diferencia está en que von Däniken afirma que los extraterrestres vinieron y le dejaron tecnología a la gente para que adelantaran sus culturas. Es decir, les dieron objetos, les propusieron ideas nuevas y esas culturas avanzaron por eso. Mientras que al menos en la Biblia no se dice que Dios le diera a la humanidad un reloj mágico ni tampoco un misil nuevo con el cual vencer a sus enemigos. Dios les dio instrucciones, al menos en la Biblia se dice que Dios dio instrucciones sobre cómo vivir, pero no sobre cómo construir aparatos que lleven a una cultura específica, al desarrollo. ¿Podemos comparar el carruaje de Ezequiel con un ovni? Los antiguos usaban mitos, metáforas e imágenes para describir sus experiencias con Dios. Me parece que no deberíamos caer en ninguna literalidad fundamentalista. Las historias del Viejo Testamento surgen de la gente de aquella época, de su propio contexto, para darle sentido a su experiencia con Dios. Podemos obtener una visión profunda al leer el Viejo Testamento y el pasaje de la carroza de Ezequiel, pero no es como para deducir que hay una analogía estricta entre la carroza y un ovni. Cuando se escribieron todas estas historias, la escritura apenas se acababa de inventar. Lo primero que se escribió fue algo que en realidad les ocurrió a ellos. Fue tan importante, tan urgente y tan significativo que tuvieron que ponerla por escrito. ¿Por qué la humanidad no puede terminar de aceptar que todas esas historias sean ciertas después de todo? La investigación de von Däniken presentó evidencia de otro fenómeno extraterrestre debatible, no solo en la Biblia. Casi todas las religiones tienen historias similares sobre deidades con poderes y habilidades espectaculares que han venido a la Tierra y han influenciado directamente la vida de la humanidad. De pronto un día me dije a mí mismo,
Ah, por favor. Hay historias que se parecen en muchas religiones antiguas. ¿Hablan de extraterrestres? Lo que ellos entendían como dioses aparecen en ellas. Dan órdenes, obligan a los humanos a hacer ciertas cosas y un día desaparecen. Pero siempre desaparecen con una promesa de volver en un futuro muy, muy lejano. Sí, como yo creo, la gente de las antiguas civilizaciones estaba familiarizada con los viajes en el espacio. Si las sociedades antiguas estaban en comunicación con seres de otros planetas, creo que deberíamos hallar evidencia de esto en sus escrituras, las cuales están allí. En todas las épicas indias en sánscrito antiguo, hay numerosas descripciones de vimanas o máquinas voladoras míticas. Una de ellas tiene una data de más de 5.000 años. En el Bhagavad Purana, que es una historia en sánscrito antiguo, hay una descripción de una nave que era pilotada por un rey llamado Shalva. Se dice que estaba hecha de metal. Se describe como que a veces aparece en dos lugares a la misma vez y se le atribuye un movimiento similar al de una mariposa. Estas descripciones son muy parecidas a las que reportan los observadores modernos de ovnis. En otros textos en sánscrito, tales como el Mahabharata, el Rig Veda o el Ramayana, se pueden encontrar descripciones de vimanas que llegan a medir hasta 30 metros de ancho y que están equipadas con las comodidades de una nave espacial moderna. Una vimana produjo un haz de luz que, al ser enfocado en un blanco, lo consumía con su poder. Es como una película de Buck Rogers o Flash Gordon de los años 30. Contiene la ciencia ficción más alocada del mundo. La gente vuela en naves espaciales llamadas vimanas, que se hacían estallar unas a otras, que tenían peleas aéreas y destruían ciudades enteras. Lo más loco es que todas esas historias son aceptadas totalmente por la sociedad moderna de la India. No creo que podamos decir que estas descripciones son simple imaginación, porque aunque fueron escritas hace miles de años, coinciden con lo que mucha gente hoy en día describe como las acciones de los ovnis. ¿Eran historias mitológicas que se construyeron en la fantasía o son eventos físicos reales que intentan describir lo mejor posible? Esto último tiene más sentido para mí. Quiero aclarar una cosa. En la India yo no tendría trabajo porque allá, si me pusiera a hablar de los antiguos alienígenas y los antiguos dioses, me dirían que ese tema ya está agotado. Para respaldar sus afirmaciones sobre las visitas extraterrestres, los teóricos de los antiguos alienígenas se basan en dos tipos de ejemplos. Hay evidencia que se puede leer, como la que se halla en los textos antiguos, y hay evidencia que se puede ver. Entre ellas, los restos más antiguos de especímenes físicos, numerosas cuevas, dibujos en las rocas y esculturas de piedra diseminados por todo el mundo. Los dibujos valen más de 1000 palabras, definitivamente. Cuando se ven esos dibujos pintados, por ejemplo, en una cueva en Italia, que muestran dos astronautas con cascos, uno se pregunta qué diablo significa eso, qué puede ser. Cada una de estas antiguas ilustraciones o estatuas representan figuras vestidas con atuendos extraños para la época y llevando adornos en la cabeza poco comunes. ¿Pero podrían ser realmente representaciones de astronautas extraterrestres? ¿De visitantes de otros mundos que hicieron una parada en la Tierra hace miles de años? Por todo el mundo hay estatuas, esculturas, pinturas y representaciones de esos seres extraterrestres. Aún en los Estados Unidos, en el cañón Sego de Utah, hay petroglifos de criaturas muy raras que tienen antenas o cascos en la cabeza. Al otro lado del mundo, en Kimberley, Australia, por ejemplo, tenemos los mismos dibujos de seres con cascos y con halos alrededor de la cabeza. Y yo me pregunto, ¿qué vieron nuestros ancestros que los motivó a poner eso en las paredes de las cavernas? En otro continente, en Ciudad de Guatemala, encontramos una escultura espeluznantemente similar a un astronauta moderno.
El muñeco lleva un casco, tiene una especie de micrófono y en el pecho lleva como un panel de control o de ayuda respiratoria. ¿Cómo es posible si esto es de hace 1500 años? Y en Colombia hay miles de adornos para sepulcros que parecen aviones de la era moderna. Tienen las alas irremovibles, tienen fuselaje, tienen un estabilizador vertical que no se ve en objetos de la naturaleza, pero sí se ve en los objetos de la aerodinámica de la época moderna. ¿Acaso nuestros ancestros vieron algo similar volando en el aire? Desde luego. Otro artefacto imponente fue hallado en el Museo de Estambul. Se trata de un astronauta sin cabeza sentado dentro de una especie de vehículo espacial. Se le pueden ver las manos y algunos tubos conectados a algún tipo de dispositivo. Lleva puesto un traje y tiene las piernas encogidas adentro. Incluso para el observador no entrenado, tiene una forma aerodinámica y parece a alguien que ha venido desde el espacio exterior. Esa gente presenció algo, les dijeron algo y trataron de representarlo de la mejor manera posible con la tecnología de la que disponían, que no era más que herramientas sencillas con un arte sencillo. Muchas de las civilizaciones antiguas existieron muy separadas en el espacio y el tiempo. No tuvieron comunicación una con otra, pero aún así recuentan las mismas historias. Me parece que es porque todas experimentaron lo mismo y en todas había la idea de que somos parte de una jerarquía cósmica de los seres. No creo que podamos darle a esto una explicación tan simple. Pero para Erich von Däniken y otros proponentes de su teoría sobre los antiguos astronautas, quizás la ilustración más significativa se encuentra en México. El santuario arqueológico maya de Palenque había sido abandonado siglos antes de que los exploradores españoles lo encontraran. Llegamos a la cima y de repente vemos las enormes pirámides de Palenque. Aquí, bien oculto en una tumba secreta, bajo uno de los más antiguos templos, yace un sarcófago de 7 toneladas, perteneciente al 7º gobernante de Palenque, Pakal el Grande. El rey Pakal, al parecer, murió aquí, en Palenque. Por lo visto, era un misterioso líder maya. Era un gigante de 2 metros, 2 metros y medio. Además, le construyeron una pirámide alrededor de su tumba, porque los mayas, literalmente, lo adoraban como si fuera un dios. El sarcófago del rey Pakal, por ejemplo, está adornado con trazados que se han vuelto famosos en las obras de arte clásico mayas. Muchos opinan que las ilustraciones muestran a Pakal descendiendo al inframundo maya, pero los teóricos sobre los antiguos astronautas interpretan los trazados de una manera completamente distinta. Hay una losa que tiene un cincelado increíble. Se ve un hombre sentado en una especie de cápsula. Lleva una especie de máscara en la nariz y se le ve la mano alzada como si manipulara unos controles. Con la otra mano está encendiendo algo. El talón del pie izquierdo está puesto como en un pedal y afuera de la cápsula se ve una llama saliendo. Eso es increíble. Es la prueba irrefutable de que hay extraterrestres. 3, 2, 1, 0, despegue. Si le buscamos las similitudes con los astronautas cuando están dentro del cohete espacial o en la nave espacial y tienen sus dispositivos puestos, encontraremos semejanzas muy grandes. Uno solo tiene que preguntarse si este dibujo nos está mostrando algo simbólicamente o si trata de expresar, con su limitada visión, las cosas que ocurrirían en aquella época. ¿El rey Pakal fue un rey al que todos querían? ¿Fue un visitante importante de un lugar muy lejano? ¿O es posible que fuera algún extraterrestre de otro planeta? Si bien muchos científicos y arqueólogos desacreditaron la interpretación de von Däniken sobre los trazados de Palenque, a los que visitan el sitio se les cuentan historias y se les ofrecen recuerdos que apoyan sus afirmaciones. Esta es la teoría de Erich von Däniken. Recuerdos del futuro, ¿lo ve? Se supone que Pakal conducía el cohete, manejaba los controles, los pedales.
el motor y el fuego del cohete. Esta es la cabina, ¿bien? Y este es el oxígeno. Los arqueólogos formales alegan que se trata de una representación del rey Pakal y su viaje al inframundo. Se mete debajo de la tierra en vez de irse al espacio. Ambas teorías son interesantes y, en mi opinión, cualquiera de las dos podría ser cierta. En años recientes, la sepultura de Pakal ha estado cerrada a los turistas y al público general. Aunque el sarcófago está fuera del alcance, los teóricos de los antiguos astronautas aún logran hallar una gran fuente de evidencias en los trazados de las paredes de Palenque. Esto se parece mucho a lo que está en la cubierta de la tumba del rey Pakal. Por ejemplo, la forma en que tiene la mano izquierda puesta en una posición extraña. Y hay una especie de cohete que expele algo. Una sustancia sale de ahí. Pero el rey Pakal no pudo haber sido el único alienígena que visitara las ruinas de Palenque. Los mayas tenían un calendario y un sistema matemático muy avanzado. ¿Por qué estaban tan obsesionados con las estrellas? Eran unos de los más avanzados en las civilizaciones antiguas. Pero aún así, los mayas desaparecieron hace 500 años después de Cristo. No sabemos a dónde se fueron, y una de las explicaciones es que los mayas eran extraterrestres y literalmente se fueron de nuestro planeta. Los dibujos cincelados antiguos en cavernas y piedras no son las únicas ilustraciones que fascinan a los teóricos de los antiguos alienígenas. En 1929, los historiadores descubrieron un mapa que fue pintado en un trozo de cuero de gacela. Rastrearon el documento hasta dar con un almirante turco del siglo XVI llamado Piri Reis. Pero al contrastarlo con otros mapas de la misma época, el mapa muestra vastos terrenos que estaban y aún siguen estando sin explorar. Muestra la costa de la Antártida tal como está ahora bajo la cubierta de hielo. Ahora bien, eso es sumamente asombroso, porque nos indica que el mapa se dibujó en una época en que la Antártida no tenía hielo, lo cual sucedió hace millones de años. El mapa también documenta acertadamente las costas de Europa y el norte de África, pero es la ilustración del norte de la Antártida lo que resulta realmente impactante para los teóricos de los antiguos astronautas, porque esa región no se descubriría hasta 300 años después. Recordemos que la Antártida está cubierta por una masa de 1,5 kilómetros de hielo. No hubo radares penetrantes en tierra hasta 1958, así que ¿cómo se creó un mapa en 1531 que mostrara con precisión la topografía? Cuando los cartógrafos sobrepusieron el mapa del Piri Reis al mapa moderno del mundo, se maravillaron al descubrir que el antiguo dibujo era extremadamente acertado hasta en los más mínimos detalles. Pero, ¿cómo los creadores de un mapa que tiene cientos de años pudieron saber sobre las montañas y los ríos que aún no habían sido descubiertos? ¿Cómo en 1531 se pudo sobrevolar la superficie de la Tierra a altura suficiente como para mapear la topografía? Y además, ¿cómo pudieron ver debajo del hielo? Sus mapas eran muy precisos. Sabemos que no llegaron a la Antártida ni la exploraron, pero fueron capaces de dibujar esos mapas del sitio. Pero si los alienígenas poseían la tecnología para viajar por el universo, ¿es posible que la única evidencia de sus viajes quedara en unas cuantas talladuras o en un mapa misterioso? ¿No hubieran quedado signos de una avanzada tecnología? ¿Signos que fueran suficientemente grandes como para verlos? Intenten decirme que la gente de esa época hizo esto a mano. No lo creo. En lo que a buscar evidencia de los antiguos alienígenas se refiere, Eric von Däniken literalmente revisó hasta debajo de las piedras. He recolectado información por más de 40 años y hay dos tipos de evidencia que apoyan mi hipótesis. La primera son los documentos escritos, la literatura mitológica y arqueológica. La segunda, los objetos prácticos. Por ejemplo, las pirámides que están asociadas a los dioses. Esos dioses que una vez descendieron del cielo hacia nosotros, los terrícolas. Sin un poco de ayuda interplanetaria,
¿Cómo más pudieron los egipcios haber aprendido a apilar casi 2,5 millones de bloques de caliza y granito con que se crearon las grandes pirámides? ¿Cómo pudieron los hombres de la prehistoria mover las inmensas piedras de Stonehenge? ¿Y cómo pudieron los antiguos constructores de Cusco colocar las piedras tan juntas que ni siquiera cabe entre ellas una hojilla de afeitar? Cuando uno viaja por el mundo intentando armar este rompecabezas del mundo antiguo, en realidad no hay mucha evidencia a la cual aferrarse. Lo que en realidad hay son bloques gigantes de piedra. En muchos casos, bloques enormes y bien colocados de granito o basalto. A veces pesan 1,000 toneladas. Tienen el tamaño de vagones de ferrocarril. Se encuentran en Perú, Bolivia, México y el antiguo Egipto. Uno mismo tiene que preguntarse, ¿por qué y cómo la gente en la era antigua podía transportar esos bloques de piedra del tamaño de un ferrocarril y formar edificios gigantes con ellos? Quizá la estructura más conocida, más misteriosa y más megalítica de todo el mundo sea la Gran Pirámide de Giza, la más grande y antigua de las 3 pirámides de Egipto. Se cree que este milagro de la ingeniería fue construido durante un periodo de 20 años y se concluyó alrededor del año 2560 a.C. Pero para los teóricos de los antiguos alienígenas, esos números no concuerdan. La Gran Pirámide no fue construida en apenas 22 años. Porque logísticamente hablando, habría que cortar, transportar y poner en su lugar una piedra cada 9 segundos. Y hay ingenieros modernos que han declarado que ni siquiera nosotros podríamos hacer algo así en 22 años. Hay todo tipo de teorías sobre cómo se construyó la Gran Pirámide de Giza. Hay tantas teorías que uno termina asintiendo a todas con la cabeza. Incluyen visitas de los extraterrestres, la levitación de los bloques por medio de un sistema de sonido, la antigravedad, miles de trabajadores jalando largas sogas por una rampa que debía medir como 4 kilómetros de largo para levantarla hasta donde llegó. Lo único que sé es que están tan bien alineadas y que la arquitectura es tan precisa que incluso a la sociedad actual, con toda la tecnología maravillosa que posee, le habría costado hacer tan buen trabajo. ¿Cómo, por ejemplo, en el interior de las pirámides y de los sepulcros pudieron construir partes de granito y mármol que fueran tan perfectas y tan limpias? ¿Quieren que crea que la gente de esa época hizo todo aquello a mano? Pues no lo creo. No lo creo. El enorme tamaño y peso de las piedras, multiplicado por el vasto número de ellas, dan certeza de una cosa. La construcción de las grandes pirámides sigue siendo una de las grandes maravillas y misterios de la ingeniería arquitectónica. No quiero descartar el ingenio humano porque hemos adquirido la habilidad de hacer cosas como estas a lo largo del tiempo. Pero para obtener el conocimiento para construir estos monumentos tuvo que haber un intermediario o cierta ayuda sobre cómo hacer las obras y llevar a cabo estas construcciones. No es posible que supieran hacerlo ellos solos. En Egipto hay viejas tradiciones que dicen que las grandes pirámides fueron construidas por unos extranjeros conocidos como Saurid. Además dicen que Saurid es el mismo nombre que en la comunidad hebrea se le da a Enoch. Enoch es un profeta del Antiguo Testamento y sus libros fueron llamados textos apócrifos. Se puede hacer la conexión entre Enoch y los extraterrestres, puesto que él claramente menciona que conoció a los extraterrestres. Tenemos pasajes en el libro de Enoch en los que da la orden de construir un edificio indestructible, ni aunque pasen miles de años en el futuro. Los textos egipcios antiguos dicen que las pirámides fueron construidas por seres humanos
con la asistencia de los guardianes del cielo, es decir, los dioses. Por eso, proponemos que las pirámides fueron construidas con fuerza humana, pero con la asistencia de tecnología extraterrestre. Como una de las 7 maravillas del mundo, las grandes pirámides permanecen no solo como un misterio arqueológico, sino como una maravilla geográfica. En 1877, el teólogo y autor Joseph Sykes demostró que la Gran Pirámide fue construida sobre la intersección entre la línea más larga en latitud y la línea más larga en longitud, en el centro exacto de la mayor extensión de tierra del mundo. Además, cada uno de sus 4 lados se alinea con mucha precisión con los 4 puntos cardinales, gracias a un instrumento que no fue diseñado hasta miles de años después. Pero es mera coincidencia que la construcción de las pirámides, muy similar a la que se practicó en el antiguo Egipto, también estuviera evolucionando al otro lado del mundo. Hay pirámides en remotas islas del Pacífico, en la India y en México. Están por todo el mundo. Los arqueólogos no han podido explicar por qué culturas tan distintas, separadas por océanos enormes, construyeron las mismas estructuras y en muchos aspectos de forma similar. Aquí en México Central, queda una antigua ciudad que data de hace más de 2000 años. Se llama Teotihuacán, que literalmente significa ciudad de los dioses. En el centro está localizada la Pirámide del Sol. Es increíble que el perímetro de la pirámide sea virtualmente el mismo que el de la Gran Pirámide de Giza. ¿Una coincidencia estructural? ¿O sería posible que ambas fueran inspiradas por los mismos diseñadores? Hay algunas teorías al respecto. Una puede ser que quizá una especie extraterrestre les enseñó a todos lo mismo. La segunda, que eran viajeros antiguos de este planeta que vivieron siglos de siglos trasladándose de un área a otra. También hay algunos escépticos que alegan que ya sabían cómo hacer ese tipo de obras arquitectónicas magníficas. No creo que ese sea el caso. En Teotihuacán existe la Gran Pirámide del Sol y la Gran Pirámide de la Luna. De acuerdo a las leyendas, ambas fueron construidas por los dioses que eran gigantes al final de una de las destrucciones del mundo. Civilizaciones como la azteca, la maya y la de los indios Hopi del norte de Arizona creían que el mundo había sido destruido ya 4 veces en el pasado, una vez por el hielo, otra vez por el fuego y otra por el agua. Y todas las veces la humanidad lo reconstruyó nuevamente. Teotihuacán fue construida al principio de uno de estos 4 mundos. La pregunta que surge es, ¿por qué construir estas enormes estructuras? ¿Con qué propósito? Pues en Egipto, por ejemplo, o bien los faraones tenían un ego increíble y querían hacer algo que sobrepasara sus propios límites, así que construyeron esos museos enormes para sí mismos, o quizás sea posible que nuestros ancestros hayan querido dejarnos un legado. En los antiguos textos egipcios, está escrito que el verdadero propósito de las pirámides es almacenar conocimientos. 300 libros que supuestamente contienen conocimiento del universo, dictados por los guardianes de los cielos. Desde luego que las pirámides no solo son monumentos antiguos que continúan sorprendiendo a científicos y arqueólogos. Literalmente hay cientos de monumentos y se encuentran en todas las esquinas del mundo. En un área remota del Océano Pacífico se encuentra uno de los lugares más aislados y desiertos del mundo, la isla de Pascua.
Aquí, 800 guardianes de piedra llamados Moais cuidan la línea costera. ¿Pero se trata de esculturas primitivas? ¿O son quizás espeluznantes representaciones de visitantes alienígenas de hace miles de años? Cualquiera que sea su función, fueron hechas para durar miles de años. Se construyeron de bloques de piedra que pesan muchísimas toneladas. No solo aquella gente construyó estructuras con esos enormes bloques de piedra megalítica, sino que ese hecho se repitió por todo el mundo. Sin embargo, suponemos que eran civilizaciones primitivas construyendo cosas sin ninguna razón aparente. Algo que tomamos en consideración sobre lo que las culturas antiguas pudieron haber logrado es si podían documentarlo por escrito o no. Nos apegamos mucho a si tenemos evidencia escrita sobre sus experiencias, porque así pensamos que sabemos lo que hicieron. En Egipto tenemos más escritos y dibujos que los muestran construyendo las pirámides y nos dan una idea de su tecnología. Si nos vamos a la isla de Pascua, no tenemos evidencia escrita, lo que nos lleva a dudar de sus innovaciones. A casi 5.000 kilómetros, en la República de Bolivia, hay otras esculturas de piedra similares a las estatuas de la isla de Pascua. Tiahuanaco es tan antiguo que desafía las técnicas modernas de datación. Se estima que tiene más de 17.000 años. Quizás se trate de la ciudad más vieja del mundo. Sin embargo, las esculturas de Tiahuanaco fueron construidas con el mismo estilo y la misma expresión enigmática que sus primas lejanas de la isla de Pascua. Muchas de las obras en Tiahuanaco se pueden ver en las primeras civilizaciones, en los tiempos más remotos. Mucho antes de la era cristiana en Perú, se ven algunos de los mismos patrones, mucha de la misma iconografía, la imaginería, y se ve el linaje. Pero mientras los turistas se concentran en las ruinas de Tiahuanaco, uno de los santuarios ancestrales más míticos del mundo se encuentra a solo unos cuantos metros, algo que causa relativamente poco interés en la mayoría de los visitantes. Pumapunku es un campo de ruinas de piedra que emociona y estimula la imaginación de los teóricos de los antiguos alienígenas. En mi opinión, la evidencia más significativa que tenemos en cuanto a este rompecabezas de astronautas antiguos es el Pumapunku, en el altiplano de Bolivia. Si bien las pirámides de Giza son una muestra de logros increíbles, al compararlas con las del Pumapunku son cosa de niños. La lógica no existe en Pumapunku, porque ahí hay estructuras megalíticas que yacen por todo el lugar, como si hubieran sido destrozadas por fuerzas superiores. Los bloques de Pumapunku fueron tan finamente cortados que una vez encajaron a la perfección, como las piezas de un elaborado rompecabezas, pero con la cantera más cerca a más de 16 kilómetros de distancia. ¿Cómo estas piedras colosales, que pesan cientos de toneladas, pudieron llegar hasta allí? Estamos hablando de un lugar a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Eso significa que no hay árboles que hubieran podido usar para rodarlas. Ahí no crece nada, excepto algunos hierbajos y arbustos. He visto muchos monumentos. Sin embargo, Pumapunku se lleva el premio, porque lo que hallamos ahí es tan difícil de explicar, tan complejo, que crea las interrogantes de cómo se hizo y con qué propósito. Los arqueólogos convencionales argumentan que Pumapunku fue construido por los indígenas Aymara. Pero habría que admitir que para construir una obra así, se necesita la escritura, la planificación
y mucha idea de dónde poner las piezas para que todas encuadren bien. Si hay algo en lo que los arqueólogos tradicionales están de acuerdo, es que los Aymara no tenían escritura. Entonces, ¿cómo es posible que construyeran todo eso sin planos? Lo que es realmente asombroso y lo que llama mucho la atención de los teóricos de los antiguos astronautas hacia Puma Punku y Tiahuanaco es que la calidad de la construcción en piedra y el tamaño de los bloques es tan increíble y perfecto que sí hay evidencia de que se usó maquinaria y herramientas eléctricas para cortar los bloques. Una de estas plataformas es de 800 toneladas y están muy finamente pulidas. Hay piedras megalíticas con surcos a pocos milímetros de la superficie que definitivamente no pudieron hacerse con cinceles de la Edad de Piedra. No concuerdan con los cinceles de la Edad de Piedra, así que se usaron otras tecnologías. Las líneas cortadas en esas rocas son perfectamente rectas y tienen precisamente la misma profundidad de un extremo a otro. Pareciera que solo a los maestros de obra les era permitido trabajar ahí. Porque todo es tan preciso, todo es tan perfecto, que uno se pregunta, ¿cómo se logró todo aquello? Una de las cosas más intrigantes es que las piedras que se usaron en esa construcción no eran de gres, sino granito y diorita. La única roca que es más dura que la diorita es el diamante. Por lo tanto, la única manera en que pudieron haberla trabajado es con herramientas con punta de diamante. Los profesores estadounidenses que fueron para allá con sus computadoras y medidoras modernas quedaron realmente impresionados. Según sus libros, Puma Punku es imposible de reconstruir, totalmente imposible. Pero es tan difícil de creer que la gente de antaño pudiera tallar de forma tan precisa esas piedras o construir una estructura tan intrincada de piedra. Si fueron los antiguos astronautas los que le enseñaron esas técnicas de construcción, ¿por qué vemos edificios perfectamente verticales parecidos a los rascacielos? Las técnicas de picar la piedra se ha inventado, reinventado y vuelto a inventar de modo independiente por todo el mundo. Si alguien se considera un rey dios y debe mandar a construir una estructura que dure miles de años, lo ideal es levantarlo con las piedras adecuadas, sin argamasa que se degrada, se deteriora o requiere mantenimiento. Por eso vemos por todo el mundo estructuras sin argamasa, estructuras megalíticas. Se observa una anomalía, ya que se supone que, por un lado, aquella gente era muy primitiva, estaban un poco más adelantados de la Edad de Piedra, pero lo que hacían son cosas que, aparentemente, ni siquiera en la actualidad podemos hacer, o que nos resultarían sumamente difíciles. Se trata de construcciones con bloques gigantescos de piedra, que lograron engranar y calzar a la perfección unos con otros. La gente que en la antigüedad vivió en nuestro planeta vio cosas realmente extrañas y presenció eventos muy raros. Pero esas historias, aparte de estar en esbozos, obras de arte y cosas por el estilo, no existen. Por alguna razón cesaron de existir. Solo nos quedan cosas increíbles que nos hacen preguntarnos cómo se construyeron tales trabajos. Esos son grandes misterios. Y me parece que algo que hace que la humanidad siga buscando respuestas es porque son objetos tan visibles que no logran descifrarlos. Descubrir el misterio de cómo se construyeron estas increíbles estructuras solo resolvería una parte del rompecabezas. Saber cómo se construyeron y cómo se usaron supone preguntas igualmente apremiantes. Preguntas que quizás no hallen respuesta aquí, en la Tierra. ¿Los alienígenas realmente inspiraron a nuestros ancestros a construir los templos antiguos y las pirámides?
¿Y si ellos vinieron, realmente dejaron algún conocimiento avanzado sobre física, astronomía o matemáticas? Si es así, ¿hay alguna evidencia que permanezca hasta nuestros días? Un ejemplo puede ser lo que se describe como la primera computadora mecánica del mundo, que data de más de 2000 años. El mecanismo de la antiquitera se encontró en 1900 por buzos en busca de esponjas en una pequeña isla del mar Egeo llamada Antiquitera. Había una nave hundida con un baúl de corales incrustado, hecho de aleaciones de metal. De ahí lo llevaron al Museo de Atenas, donde 50 años más tarde pudieron examinarlo con rayos X. Descubrieron ruedas con engranajes interconectadas, lo que nos dio una idea bien clara de lo que era ese objeto. Es una computadora, una máquina verdaderamente sofisticada. Es una pieza tecnológica interesante porque tenía dos propósitos. Uno, servir como instrumento astrológico con el que hacer cartas sobre la posición de alguien respecto a las estrellas para navegar entre los mares. Además, era un instrumento astrológico que podía decirte, según el día de tu nacimiento, cuál era el planeta de tu signo y las cosas que podían pasarte según la alineación de esos planetas. Era un aparato tecnológico interesantísimo que, literalmente, tenía más engranajes complicados y más mecanismos internos que un reloj suizo moderno. Al parecer, su descubrimiento data de 200 años antes de Cristo. Realmente es una anomalía porque no se entiende quién pudo haberlo creado ni para qué se usaba. Cuando los arqueólogos empezaron a examinar ese objeto en los años 50, dijeron que no lograban concebir cómo los antiguos griegos pudieron crear una maquinaria tan compleja. Fue un hecho similar al de encontrar un aeroplano en la tumba del rey Tutankamón. Aún más antiguo que el mecanismo de la antiquitera son los labrados en una pared del complejo del templo de Dendera, en Egipto. Para algunos, los diseños se ven misteriosamente parecidos a muchos de los objetos que usamos hoy en día. En Egipto, hay una cripta subterránea en Dendera, que siempre fue secreta, y a la que solo los altos sacerdotes tenían acceso a ella. Ahí hace mucho calor, es muy estrecha y tiene los techos muy bajos. En las paredes hay relieves de lo que parecen ser bombillas antiguas. Y hay que hacerse una pregunta muy importante. ¿Cómo lograron iluminar el interior de las tumbas los antiguos egipcios? Según muchos arqueólogos convencionales, los antiguos egipcios usaban antorchas para iluminar las cámaras totalmente oscuras de las tumbas y los templos. Pero ni siquiera en los techos se ve ni la más mínima evidencia de hollín o residuos de humo. Entonces, si no usaban las antorchas, ¿cómo se lograban iluminar estas habitaciones y pasillos ancestrales? Otra teoría propuesta es que la luz era dirigida desde el exterior con espejos de cobre. Y se hizo la luz. Vaya, qué truco tan interesante. Y han intentado recrear esa teoría, pero desafortunadamente han fallado, porque solo después de unos cuantos metros, la luz del sol se disipa debido a la debilidad de los espejos de cobre. Tampoco hay suficiente oxígeno dentro de las tumbas para mantener o alimentar la llama de las antorchas. Una vez estuve en el interior de la cámara del rey dentro de la pirámide de Giza, y alguien apagó la luz y de inmediato quedamos en la más absoluta oscuridad. Yo pensé no hay problema, y de inmediato saqué un encendedor de mi mochila, pero al tratar de encenderlo no funcionó. Entonces, ¿cómo iluminaban el interior de los templos? La única solución que queda es que se hiciera por una fuente de luz artificial como por ejemplo, la luz de una bombilla. Por ello,
En la cripta subterránea de Dendera se hallan los relieves de esas bombillas. Los egiptólogos tienen una explicación al respecto, porque tienen que tener una. Es imposible que no la haya. Tiene que ser algo bien mundano. Es imposible que se trate de un aparato eléctrico. La explicación es que representa una flor de loto, y lo que parece una bombilla a su alrededor es el aroma de la flor de loto. Es un dibujo muy antiguo de una flor de loto, pero otra explicación, desde luego, sería que sí tenían luz eléctrica. Pero si los antiguos egipcios usaban algún tipo de luz eléctrica para iluminar sus pasadizos, ¿por qué la evidencia visual existe solo en el templo de Dendera? En Egipto existen distintas áreas de especialización. Y en Dendera estaba el área donde se guardaba el conocimiento sobre las fuentes proveedoras de luz. Las fuentes proveedoras de luz se representan con esas bombillas. Un conocimiento que fue mantenido en secreto por los sacerdotes. Ellos eran los únicos con acceso a esa información privada. Dendera era el lugar especial donde se guardaba y se conservaba este tipo específico de conocimiento. La comunidad científica no niega la existencia de extraterrestres, ni ahora ni en el pasado. Juzgan si se trata o no de una teoría científica válida. ¿Qué quiero decir con eso? Para que algo se convierta en teoría científica necesita poder probarse con un experimento creíble. Pero ¿cómo pudieron los antiguos egipcios usar algo parecido a las bombillas modernas sin tener acceso a la electricidad? Después de todo, la electricidad no se descubriría sino hasta miles de años después. Eso, desde luego, con la excepción de lo que los científicos llaman la batería de Bagdad. La batería de Bagdad fue descubierta en el antiguo Irak. Aún hoy en día, los científicos dicen que es imposible que en la era primitiva se pudiera usar electricidad o bombillas eléctricas. Pero hallaron la batería de Bagdad y otras 12 en Irak. Pero la única teoría reconocida es que la usaban para galvanizar joyas. Dos grandes proponentes de la teoría de los antiguos alienígenas, Jason Martell y Giorgio Tsoukalos, demostraron cómo puede generar electricidad la batería de Bagdad al usar una réplica moderna del aparato. En esencia está hecha con una vasija de arcilla que se encuentra de forma natural en el sur de Irak. También lleva un recubrimiento de cobre y algo como un tapón de asfalto que envuelve una varilla de hierro. La combinación de estos elementos y un poco de un componente ácido suave como vinagre, jugo de uvas, jugo de naranja o vino podría generar una carga al combinar estos elementos con una varilla de hierro y cobre. La combinación de todo esto crea abundante electricidad. Lo que vamos a hacer es simplemente llenar la vasija de arcilla con un poco de jugo de naranja. Trataré de que no se derrame demasiado. Luego pondremos la varilla de cobre otra vez, una varilla de cobre y hierro, esperaremos un momento para cubrir la pieza de hierro allí y luego encenderemos el voltímetro y lo aplicaremos a cada lado con lo que se debería generar una carga. Ahí está, hacia el lado positivo. Si esperamos más a que los electrolitos produzcan un zumbido, verán que los voltios continúan aumentando. Pero mientras algunos ven la batería de Bagdad como evidencia de que el humano fue iluminado por la inteligencia extraterrestre, otros simplemente no le dan importancia. Se puede tomar tecnología antigua, como la batería de Bagdad, que quizá haya sido usada para cosas como el enchapado, porque requería la mezcla de químicos, producía ciertas reacciones químicas y por eso la usaban. Podemos poner un voltímetro allí y desde luego observar una lectura. Bueno, ¿y eso qué? Es simplemente una reacción química. Si hubieran usado esa batería para operar otras máquinas, ¿dónde están las otras máquinas? Si enviaban la electricidad por cables, ¿dónde están los cables que debieron haber sido tan populares en esa cultura? En otras palabras, no es posible que se haya creado un invento como ese que sobreviviera mientras que los demás inventos del momento desaparecieran. Es una batería. Todo el mundo está de acuerdo en eso, pero nadie sabe por qué ni cómo la fabricaron. ¿A qué mente se le ocurriría una cosa así en producir corriente eléctrica hace miles de años? Es algo muy raro, pero ciertamente es una batería. La idea de que las civilizaciones antiguas de verdad conocían la electricidad y la usaban es un hecho arqueológico aceptado hoy en día.
Así como en nuestra civilización hace 200 años, Benjamin Franklin y otros científicos empezaron a experimentar con aparatos eléctricos elementales, ahora tenemos evidencia de que hace más de 3.000 años, la gente también experimentó con aparatos eléctricos. ¿A qué los condujo eso? ¿Qué otros aparatos similares pudieron haber creado? Yo creo que es probable que crearon muchos aparatos eléctricos. Tumbas, templos, bombillas eléctricas primitivas, incluso electricidad. Aquí en la Tierra existe evidencia de maravillas arquitectónicas y tecnológicas mucho antes de que las creyéramos posibles. Pero si la evidencia de los antiguos astronautas existe aquí en la Tierra, ¿por qué no en otros lugares? ¿Sería posible encontrar lo que estamos buscando si miramos al cielo? Aquí, en la antigua ciudad de Teotihuacán, en México, la evidencia sugiere que las culturas antiguas poseían un conocimiento increíblemente preciso sobre los planetas vecinos. Algunos estudiosos hasta han llegado a interpretar el número y la orientación de las pirámides como un reflejo perfecto del modelo de nuestro propio sistema solar. En la Avenida de los Muertos, literalmente llamada así, las pirámides se alinean a una distancia perfecta de cada una de las órbitas de nuestros planetas en el sistema solar. Quizás sea significativo que la Gran Pirámide del Sol esté posicionada en el centro de las otras estructuras, lo cual refleja el hecho de que el Sol está en el centro de nuestro sistema solar y los planetas giran alrededor de él. Ya era un hecho bien conocido entonces que el Sol estaba en el centro de nuestro sistema solar, cosa que la ciencia occidental no descubrió sino mucho tiempo después. Pero ¿cómo pudieron los diseñadores de Teotihuacán saber tan pronto que los planetas de nuestro sistema solar giraban alrededor del Sol? ¿No tardó eso muchos más siglos de progresos científicos y de investigaciones para saberlo? Por interesante que parezca, los detractores dicen que es una mera coincidencia que las pirámides estén alineadas con los planetas del sistema solar. Pero, si nos vamos al otro lado del planeta, a Stonehenge, encontramos otro lugar ancestral que, por cierto, es mucho más antiguo que Teotihuacán. Si se mira a Stonehenge desde la perspectiva de un pájaro, se observa que son círculos concéntricos. Cada uno de esos círculos corresponde exactamente con la órbita de todos nuestros planetas en el sistema solar. Así que, en dos puntos de nuestro planeta, hallamos la misma obra. En años recientes, Stonehenge también ha sido interpretado por algunos arqueólogos como una especie de calendario astronómico, que puede usarse para calcular eventos como los eclipses solares. Pero, si eso fuera cierto, quien haya alineado esos bloques macizos de piedra en el área de los páramos ingleses debió tener un conocimiento astronómico preciso del movimiento del Sol. Construido entre los siglos 7 y 9, se hallan los templos de piedra de la Torre de Tikal, a más de 60 metros del bosque tropical de Guatemala. Tikal es donde se hallan los sitios de excavación más grandes del mundo y donde miles de estructuras aún permanecen enterradas bajo la jungla. Según muchos científicos, las pirámides de Tikal jugaron un papel esencial en ayudar a los mayas a crear su calendario. Al alinear el escenario entre los puntos más altos de las estructuras, los antiguos astrónomos podían saber las fechas más importantes del año, como los equinoccios y solsticios por venir. Pero lo que más emociona a los teóricos sobre los antiguos astronautas es que la perfecta ubicación de las pirámides se correlaciona con los mapas estelares de la región del cielo de las Pléyades de Orión.
Una vista aérea de las estructuras refleja casi a la perfección la alineación de la constelación. El mismo bosquejo fue visto en un área bastante lejos de Tikal, un área muy lejana. Recientemente se ha descubierto en Marte un grupo de formaciones que ofrece una réplica perfecta del patrón de la pirámide de Tikal. 3 localidades distintas con un mismo patrón. ¿Coincidencia o diseño? En Tikal, las leyendas y la mitología nos hablan sobre la época en que los dioses se entremezclaron e interconectaron con nuestros ancestros. Tikal también fue construido como un mensaje para mostrarles a las generaciones futuras que hace mucho tiempo nos visitaron los extraterrestres. Alguien que haya visto eso tuvo que pasarles la información porque no es posible que lo hayan adivinado. De veras crea muchas interrogantes sobre las cuales debería ahondar más la teoría sobre los antiguos astronautas. Ciertamente es posible que nuestros ancestros no solo midieran todos los eventos astronómicos, sino que fueran capaces de dar con una teoría matemática para explicarlos y predecir cosas nuevas. No deberíamos pensar que nuestros ancestros eran tontos. La gente de la prehistoria, la gente de antaño, no tenía unidades con sistemas de navegación. Seguían la ruta del sol a través del cielo, la ruta de la luna en el cielo, y observaban las estrellas de noche. Esos eran elementos permanentes por los que podían guiarse. Así que no es de sorprender que casi cada cultura registrara los fenómenos astronómicos. Nunca miramos hacia el cielo ni disfrutamos de su belleza. La gente de antaño no hubiera podido nunca evitar mirar al cielo. Sin electricidad, los cielos se veían muy oscuros y las estrellas muy brillantes. Además de eso, se guiaban del cielo para hallar direcciones, para las estaciones en las que podían sembrar y para muchas cosas. Hoy en día tenemos sistemas de posicionamiento global, sistemas de navegación, computadoras, y no necesitamos mirar al cielo. Quiero dejar claro una cosa. Nuestros ancestros eran tan inteligentes como lo somos nosotros ahora. Sin embargo, no solo creo que astronautas primitivos visitaran la Tierra en el pasado remoto, sino que estoy convencido de ello por todas las innumerables indicaciones y evidencias que podemos hallar en muchas partes del mundo, en diferentes culturas antiguas y muchas mitologías y leyendas. Sé que pasó, porque si vemos todas las evidencias, esa es la única conclusión a la que podemos llegar. ¿Por qué, para empezar, nuestros antepasados se concentraron tanto en el cielo y las estrellas? ¿Esperaban que pasara algo? ¿O quizás que algo o alguien volviera? Han pasado 4 décadas, pero las ideas planteadas por Erich von Däniken aún siguen cautivando a sus seguidores y frustrando a los escépticos hoy en día. Como un profeta del Viejo Testamento o un chamán antiguo, el autor sigue allí, difundiendo el mensaje de que no estamos solos. La gente de la era de piedra no pudo haber trazado una línea recta desde la cordillera por miles de kilómetros, y nuestros amigos de la era de piedra no acomodaron miles de piedras en forma geométrica. Alguien tuvo que haberlos guiado. Pero mientras la prueba de las teorías de von Däniken pueden ser debatibles, su influencia en películas, series de televisión e incluso programas de radio es innegable. Es una tremenda barrera para la ficción y la manera de narrar historias de ficción y mitos.
La serie clásica Batalla Estelar Galáctica empezaba con una narración que decía: hay unos que creen que la vida aquí comenzó con tribus humanas del otro lado del universo que pudieron ser los antepasados de los egipcios, de los totelcas y de los mayas. Eso concuerda con las teorías de von Däniken. Es la misma línea de pensamiento, nos pone en contacto con la idea de una inteligencia mitológica, y una de las cosas que nosotros como seres humanos ansiamos desesperadamente es saber que no estamos solos en el mundo. Leí muchos libros de Erich von Däniken y me imagino que es cierto lo que escribió en ellos. Puedo imaginarme todas esas cosas en las que nos ayudaron los alienígenas, aunque no estoy segura. No lo sé. Sabemos muy pocas cosas en este mundo y lo que sabemos es muy limitado. Todos los días descubrimos más cosas que nos obligan a hacernos más preguntas. Es posible que algo de otro planeta viniera. Alguna forma de vida, seres inteligentes que vinieran para hacer todo esto. ¿Quién sabe? Es posible. El origen de muchas cosas se perdió en la antigüedad. Todo lo que nos queda son sobras y restos de evidencia que sugieren lo que pudo haber pasado. Si alguien me dijera que se probó que los alienígenas tuvieron algo que ver con todo esto, no me sorprendería. ¿Por qué no? Para ser honestos, la teoría de los antiguos astronautas nunca ha sobresalido en ninguna discusión con mis colegas. No importa cuánta cerveza hayamos bebido, nunca discutimos en lo absoluto la teoría de los antiguos astronautas de ninguna forma creíble. Una de las buenas cosas de la teoría de los antiguos astronautas es que nos pone a pensar, hace surgir dudas sobre muchos aspectos. Necesitamos explicaciones. Creo que una de las razones principales por las que los arqueólogos tradicionales se oponen tanto a la teoría de los antiguos astronautas es que los perturbaba muchísimo, porque no tienen todas las respuestas. Ahora algunos de ellos creen que pueda haber vida en el universo, pero en resumidas cuentas es necesario que se muestren pruebas, que se compruebe de verdad. Quiero ver la nave espacial, quiero ver algo concreto, no unos cuantos cuadros que todo el mundo pueda interpretar como una cosa o la otra. Absurdo, ridículo, alocado. Que los antiguos alienígenas visitaron la Tierra hace siglos, que construyeron monumentos, que influenciaron las sagradas escrituras. Pero ¿qué tal si todo resultara cierto? ¿Qué tal si una de esas evidencias, una piedra, una clave, probara que von Däniken tuvo razón todo este tiempo? Y si tiene razón, ¿qué sugiere eso del futuro? Si visitantes extraterrestres ya han venido, ¿volverán a venir? Hasta yo creo que la idea de los alienígenas y sus visitas son un hecho interesante y emocionante, y sería maravilloso que hubiera pasado. A la gente le atrae mucho la duda. Quizás hayan empezado a pensar en eso y por muchas otras cosas terminarán pensando en los físicos y los arqueólogos y se involucrarán en los procesos científicos, por lo que se podría generar algún efecto secundario positivo de estas teorías y su popularización. Si resulta que la teoría de los antiguos astronautas está equivocada, yo sería el primero en decir no hay problema. Pero hasta el momento, algunas partes de las evidencias no han sido descifradas. Si se prueba que la teoría de los antiguos astronautas alienígenas es cierta, esto sería una bendición para mi trabajo y para la búsqueda de otros planetas que, como la Tierra, tienen vida en ellos. Porque si astronautas alienígenas han venido a la Tierra en el pasado remoto, eso significa que están muy cerca. Y también que no tenemos que buscar muy lejos para hallar los planetas como la Tierra que presenten signos de vida. La evidencia debe ser tratada con mucha precaución porque presenta diferentes significados. No estoy seguro de cuál será la reacción de la población. Solidificará el concepto general de que nuestra historia sobre las religiones en el mundo necesita ser revisada con más respeto y más veneración.
Quiere decir que debemos sacar algún aprendizaje y debemos hacer algo con ese conocimiento. Si la ciencia detecta vida en Marte, si la ciencia detecta ovnis, entonces debemos tomar lo que la ciencia nos está diciendo y reconsiderar nuestra vida en la Tierra en vista de la posibilidad de una nueva vida. ¿Eso cambia nuestro entendimiento sobre Dios? En cualquier caso, debería expandirlo. Si hallamos vida extraterrestre, deberíamos regocijarnos. Honestamente, por el modo en que van las cosas en este planeta, yo les daría la bienvenida de vez en cuando, por un poco de ayuda. No hay duda de que mi hipótesis será aceptada por la cultura dominante. Quizás sea una cuestión de 5 o 10 años. Tarde o temprano, haremos contacto con alguien allá afuera y nuestro pensamiento cambiará por completo. Un día volverán. Y si no escuchan a Erich von Däniken, habrá grandes sorpresas.